Mi esposa se mudó con el vecino durante un mes para aclarar sus sentimientos. Pensó que la esperaría, pero tomé una decisión que puso su mundo de cabeza. Mi nombre es Miguel. Tengo 32 años. Y hasta hace poco, creía que tenía mi vida resuelta. Siempre he sido un tipo bastante sencillo. Sin ambiciones descabelladas, sin dramas locos. Tengo un trabajo estable como desarrollador de software y una casa decente en un fraccionamiento tranquilo. Y hasta no hace mucho, pensaba que tenía un matrimonio sólido con una mujer a la que amaba de verdad. Laura y yo nos conocimos hace unos 8 años. Y al mirar atrás, parece que fue hace toda una vida. Yo tenía 24, recién salido de la universidad, en mi primer trabajo y, sinceramente, bastante despistado sobre la vida. Ella tenía 23 y trabajaba como asistente en una agencia de marketing mientras aún intentaba descifrar su propio camino profesional. Para que conste, nunca lo hizo y terminó siendo ama de casa. Nos conocimos en la parrillada de un amigo en común, una de esas reuniones casuales en el patio trasero donde todo el mundo sostiene platos de cartón y alguien siempre quema las hamburguesas. Fue ella quien se me acercó, haciendo una broma sarcástica sobre cómo parecía que estaba planeando mi escape. Ni siquiera recuerdo mi respuesta, pero ella se rió y de alguna manera terminamos platicando el resto de la tarde. A partir de ese momento, las cosas avanzaron bastante rápido. Empezamos a salir y sentí que ella añadía esa chispa a mi vida, que de otro modo era monótona y predecible. Laura era aventurera y espontánea, siempre planeando viajes de última hora o arrastrándome a probar algún restaurante nuevo del que había leído. Mientras tanto, yo era el que tenía los pies en la tierra. Yo era el que calculaba el presupuesto, revisaba el clima o verificaba el tanque de gasolina antes de que saliéramos a la carretera. Funcionaba, o al menos así se sentía. Nos equilibrábamos mutuamente. Ella traía emoción a mi mundo y yo le daba una sensación de estabilidad que, según decía, no había tenido en relaciones pasadas. 3 años después de empezar a salir, decidimos casarnos. La boda fue pequeña, solo familia y amigos cercanos. Ninguno de los dos venía de familias adineradas, así que no hubo un gran salón de baile ni un catering elegante, pero no importó. Después de la boda, empezamos a construir una vida juntos. Compramos una pequeña casa de 2 recámaras en un suburbio tranquilo. No era el lugar más lujoso, pero tenía potencial. En general, las cosas se sentían estables. Yo iba a trabajar, volvía a casa y Laura solía estar en la cocina o descansando en el sofá, navegando en su teléfono. Me contaba historias de su día. En aquel entonces trabajaba en marketing, así que siempre había algún drama con clientes o compañeros de trabajo, y yo la escuchaba. Esa era nuestra dinámica. Ella era la que hablaba, la que tenía todas las historias, y yo era el que escuchaba. No teníamos hijos, pero fue una decisión mutua. Laura no tenía prisa y, sinceramente, yo tampoco. Ambos queríamos esperar hasta estar más seguros financieramente y listos para ese gran paso. Sentía que estábamos en la misma página en la mayoría de las cosas. Sin embargo, mirando hacia atrás, me pregunto si me volví demasiado cómodo. Es fácil caer en rutinas, especialmente cuando la vida se siente estable. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa y repetía. Teníamos nuestras noches de cita, por supuesto, generalmente cenando en uno de nuestros lugares favoritos o viendo una película. Pero supongo que dejé de notar las pequeñas cosas, como que Laura parecía prosperar con la atención. No era algo malo, al menos no al principio. Es el tipo de persona que puede iluminar una habitación y la gente gravita naturalmente hacia ella. Creo que empecé a dar eso por sentado, asumiendo que su energía y calidez eran solo una parte constante de nuestra vida juntos. En ese momento, sin embargo, no estaba preocupado. Pensaba que éramos sólidos. Claro, teníamos nuestras discusiones de vez en cuando. ¿Qué pareja no las tiene? La mayoría de las veces era por tonterías, como que yo olvidaba sacar la basura o ella dejaba sus zapatos por toda la casa. Nada importante. Pero hay algo en las relaciones. Pueden parecer perfectas en la superficie mientras las grietas se forman silenciosamente por debajo.
Y si no estás prestando atención, esas grietas pueden extenderse hasta que toda la base comienza a desmoronarse. No lo vi venir. No entonces, de todos modos. Pensaba que estábamos construyendo algo fuerte, algo que duraría. Pero a veces la vida tiene una forma de mostrarte cuán equivocado estás. Hace 2 años, nuestras vidas recibieron un nuevo personaje, Javier. Javier se mudó a la casa de al lado después de que los antiguos vecinos, una pareja mayor, se mudaran a un lugar más pequeño en Florida. Él tenía unos 28 años en ese momento, más joven que la mayoría de la gente del vecindario. Era entrenador personal, estaba en forma, era seguro de sí mismo y, sinceramente, un poco demasiado guapo para su propio bien. Tenía ese tipo de físico que hacía que la gente volteara a verlo 2 veces, como si acabara de salir de una película de acción. Desde el segundo en que se mudó, fue difícil no notar a Javier, no solo por su apariencia, sino porque siempre estaba afuera haciendo algo, lavando su coche, cortando el césped, instalando una barra de dominadas en su patio. Siempre había una razón para que estuviera sin camisa. No tardó mucho en convertirse en la comidilla del vecindario. Laura lo notó de inmediato. ¿Cómo no iba a hacerlo? La primera vez que conocimos oficialmente a Javier fue cuando vino a presentarse mientras estábamos en el jardín un sábado por la mañana. Era amable, el tipo de persona que podía encantar a cualquiera. Laura entabló una conversación con él casi al instante, preguntándole de dónde era, a qué se dedicaba y si le gustaba la zona. Recuerdo estar allí, sonriendo y asintiendo, apenas pudiendo decir una palabra mientras ellos dos platicaban como viejos amigos. En ese momento, no le di importancia. Laura era extrovertida. Hablaba con todo el mundo. Sería igual de conversadora con el cartero o con el tipo de la ferretería. No se me ocurrió que hubiera algo diferente en su interés por Javier. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver los pequeños cambios que comenzaron a ocurrir después de eso. Empezó con conversaciones casuales. Cada vez que Javier estaba afuera, Laura encontraba una razón para estar afuera también. Al principio, eran pequeñas cosas, recoger el correo, regar las plantas, sacar la basura. Pero de alguna manera, estas tareas rápidas siempre se convertían en charlas de 10 o 15 minutos con Javier. Una vez llegué a casa del trabajo y los encontré hablando en la entrada del coche. Laura sostenía una cesta de ropa que había estado llevando al garaje y Javier estaba apoyado casualmente en su coche, riéndose de algo que ella dijo. Cuando me acerqué, ambos se giraron hacia mí y Laura actuó como si no fuera nada importante. Javier solo me estaba contando sobre su nuevo equipo de gimnasio, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. No se detuvo ahí. Un par de semanas después, Laura decidió hornear galletas, algo que no había hecho en meses. No le di mucha importancia hasta que la vi cruzar el patio con un plato de galletas en la mano. Solo estoy siendo una buena vecina, dijo cuando le pregunté al respecto. Me encogí de hombros. No era inusual que Laura hiciera cosas así. Había llevado brownies a otros vecinos antes. Pero luego estuvo la vez que compró un nuevo conjunto de ropa de entrenamiento, unos leggings ajustados y brillantes y un top a juego. No era el tipo de ropa que usaría normalmente. Le pregunté al respecto y me dijo que estaba pensando en empezar a correr de nuevo, ya sabes, para ponerme en forma, dijo. No lo cuestioné. Laura había pasado por fases de fitness antes, en las que se emocionaba por hacer ejercicio durante 1 mes o 2 y luego perdía el interés. Pero esta vez, el momento era conveniente. Verás, Javier corría casi todas las mañanas. Lo veía ahí fuera, con los auriculares puestos, dando vueltas a la manzana. Y, como no, Laura decidió que su nueva rutina de jogging comenzaría exactamente a la misma hora que Javier estaba afuera. Una mañana, lo sorprendí charlando en la acera cuando salía para el trabajo. Laura estaba estirando y Javier le estaba mostrando algún tipo de técnica para evitar las periostitis tibiales. No dije nada, solo hice un pequeño gesto con la mano y me fui. Pero algo en esa escena se me quedó grabado. Fue por esta época que también empecé a notar que los hábitos de Laura con el teléfono cambiaban. Siempre había estado pegada a su teléfono, navegando por las redes sociales, enviando mensajes de texto a sus amigas,
pero ahora parecía más reservada. Hubo un par de veces que entré en la habitación y ella rápidamente bloqueó la pantalla o volteó el teléfono como si no quisiera que lo viera. Una noche, noté que estaba navegando por Instagram y cuando eché un vistazo, vi el nombre de Javier en la parte superior de la pantalla. Rápidamente lo deslizó, pero vi lo suficiente para saber que estaba viendo su perfil. Cuando le pregunté, lo minimizó. Solo estaba viendo sus publicaciones de fitness, dijo. Tiene algunos buenos consejos de entrenamiento. Quería creerle, así que lo dejé pasar. Pero las pequeñas cosas seguían acumulándose. Fue un sábado por la mañana, y lo recuerdo claramente porque empezó de una manera tan malditamente normal. Me desperté temprano como de costumbre. Me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina a leer las noticias en mi teléfono. Laura todavía estaba en la cama, lo cual no era inusual. Le gustaban sus mañanas perezosas, especialmente los fines de semana. La casa estaba en silencio, solo el sonido de la cafetera zumbando de fondo. Y por un momento, de hecho me sentí relajado. Es curioso cómo funciona eso. Crees que todo está bien porque no tienes ni idea de lo que se avecina. Laura entró en la cocina una hora después. Estaba en pijama, con el pelo todavía desordenado por el sueño, sosteniendo su teléfono en una mano y frotándose los ojos con la otra. Se sentó frente a mí en la mesa, y supe de inmediato que algo andaba mal. Tenía una energía nerviosa, golpeando los dedos sobre la mesa, mirando su teléfono como si estuviera evitando el contacto visual. ¿Estás bien?, le pregunté, dejando mi teléfono a un lado. Ella sintió rápidamente, luego negó con la cabeza. En realidad, no, dijo, soltando un profundo suspiro. Tenemos que hablar. Ahora, cualquiera que haya estado en una relación sabe que esas 3 palabras rara vez significan algo bueno. Se me revolvió el estómago, pero intenté mantener la calma. De acuerdo, dije, recostándome en mi silla. ¿Qué está pasando? Laura dudó, sus ojos recorrían la habitación como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, me miró y dijo, no sé cómo decir esto, así que simplemente lo diré. Creo que tengo sentimientos por Javier. Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Qué?, pregunté, inclinándome hacia adelante como si acercarme ayudara a que las palabras tuvieran más sentido. Se mordió el labio, luciendo genuinamente incómoda. No quería que sucediera, dijo rápidamente, como si necesitara adelantarse a la reacción. Simplemente sucedió. He estado pasando tiempo con Javier y siento esta conexión, y ahora estoy confundida. ¿Confundida? Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No dijo que se sentía culpable o que era un error. Dijo que estaba confundida, como si esto fuera algún tipo de dilema que necesitaba resolver. La miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Estaba diciendo que quería dejarme? ¿Estaba pidiendo el divorcio? ¿Estaba tratando de confesar para seguir adelante? No podía saberlo, y eso lo empeoraba. Entonces, ¿qué significa esto?, pregunté finalmente. ¿Estás diciendo que has terminado con nosotros? Laura negó con la cabeza rápidamente. No, no necesariamente, dijo. Es solo que, no sé lo que quiero ahora mismo. Te quiero, Miguel. De verdad. Pero no puedo dejar de pensar en él, y necesito averiguar qué significan estos sentimientos. Sentí como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Llevábamos años juntos, habíamos construido una vida juntos, y ahora me estaba diciendo que no estaba segura de si quería seguir conmigo. Era surrealista. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres tomarte un descanso? Ella vaciló, luego asintió. Algo así, dijo. Necesito tiempo para resolver las cosas. Estaba pensando que tal vez podría tomarme un mes para pasar tiempo con Javier y ver si hay algo real allí. Si no funciona, entonces podemos centrarnos en nosotros. Parpadeé, completamente atónito por su audacia. ¿Hablas en serio?, dije, sin siquiera formularlo como una pregunta.
Laura asintió, con ojos suplicantes. Sé que suena loco, pero no quiero tirar por la borda lo que tenemos sin estar segura. Simplemente, no quiero vivir con arrepentimientos. Ya sabes, arrepentimientos. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza como una astilla. Hablaba de arrepentimientos, como si ella fuera la única que arriesgaba todo, como si mis sentimientos fueran secundarios a que ella resolviera su vida. Me quedé allí mirándola, una mezcla de ira e incredulidad burbujeando bajo la superficie. Una parte de mí quería explotar, decirle lo egoísta que estaba siendo, pero otra parte de mí, quizás la parte más tranquila y calculadora, decidió quedarse en silencio y dejarla cavar su propia tumba. De acuerdo, dije finalmente, recostándome en mi silla. Laura parpadeó, claramente sorprendida. Espera, ¿de verdad? Claro, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Si crees que eso es lo que necesitas, adelante. Su expresión cambió, como si no estuviera segura de si estaba siendo genuino o sarcástico. Solo creo que es la mejor manera de averiguar dónde está mi corazón, dijo con cautela. Claro, repetí. Haz lo que tengas que hacer. Por dentro, yo ya había terminado. En el segundo en que dijo que quería pasar un mes con otro hombre, mi cerebro activó un interruptor. Pero no quería mostrar mis cartas todavía. Si ella estaba dispuesta a tirar nuestro matrimonio por una fantasía con el vecino, quería ver hasta dónde lo llevaría. Laura soltó un suspiro de alivio, como si le acabaran de conceder permiso para hacer algo heroico. Gracias, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Sé que es mucho pedir, pero realmente creo que es lo correcto para nosotros. Aparté mi mano, me levanté y tomé mi taza de café. Claro, dije de nuevo, con un tono plano. Si eso es lo que necesitas. Ella no dijo nada más después de eso, solo se quedó sentada allí, probablemente procesando el hecho de que no estaba discutiendo ni oponiendo resistencia. Pero por dentro, yo ya estaba haciendo planes. En los días siguientes, Laura comenzó a empacar una pequeña maleta. Me dijo que se quedaría con Javier, y lo hizo sonar tan casual, como si fuera solo otro arreglo temporal. Ni siquiera pareció notar que yo no hacía preguntas ni oponía resistencia alguna. El día que Laura se fue, la casa se sintió diferente. No exactamente vacía, sino más silenciosa, como si alguien le hubiera bajado el volumen a mi vida. Me quedé en la sala de estar después de que ella salió, con su bolsa de lona colgada del hombro, y simplemente me quedé mirando la puerta. Pensé que sentiría ira o desamor, pero todo lo que sentí fue una extraña calma, como si el peso de fingir que todo estaba bien finalmente se hubiera levantado. Los primeros días fueron extraños. Me lancé al trabajo, aceptando proyectos adicionales para llenar mi tiempo. Me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque lo necesitara, sino porque no quería ir a esa casa vacía. Cuando no estaba trabajando, le daba duro al gimnasio. No había sido un asiduo del gimnasio antes, pero había algo satisfactorio en exigirme físicamente, como si pudiera sudar toda la frustración que sentía. Mis amigos comenzaron a notar que algo andaba mal. Un par de ellos preguntaron por qué Laura no estaba cerca, y les di respuestas vagas. Se está quedando con una amiga por un tiempo, decía, tratando de sonar casual. Todavía no estaba listo para contar la historia real. Mi papá fue la única persona a la que le conté la verdad. Lo llamé unos días después de que Laura se fuera, y lo primero que dijo fue, ¿qué pasa? Siempre ha sido bueno para leerme, incluso por teléfono. Cuando le conté lo que había sucedido, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego dijo, bueno, hijo, odio decirlo, pero parece que estás mejor sin ella. Al principio, no estaba seguro de cómo responder. Esperaba que estuviera más molesto o que al menos hiciera más preguntas. Pero luego dijo algo que se me quedó grabado. Si ella no sabe lo que vales, ¿por qué deberías esperar a que lo descubra? Tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de encontrarle sentido a la decisión de Laura, tratando de averiguar en qué me equivoqué, que no me había detenido a pensar en lo que yo merecía. No era solo una opción a la que ella podía volver si su aventura con Javier no funcionaba. Esa noche,
Me senté en la sala oscura mirando la foto de nuestra boda en la repisa. Nos veíamos tan felices en esa foto, tan seguros de nuestro futuro. Pero ahora, solo se sentía como un recordatorio de todo lo que había salido mal. Al final de la semana, había tomado una decisión. No iba a quedarme esperando a que Laura tomara su gran decisión. Iba a tomar la mía. Al día siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Sentado en la oficina de ese abogado fue surrealista. Le expliqué la situación, tratando de mantener mi voz firme, aunque una parte de mí todavía no podía creer que fuera real. El abogado escuchó atentamente, asintiendo mientras yo hablaba, y cuando terminé, dijo, «Estás en todo tu derecho de solicitar el divorcio. Este tipo de situación cae bajo diferencias irreconciliables». Escuchar esas palabras hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. Diferencias irreconciliables. En eso nos habíamos convertido. Laura y yo ya no estábamos en la misma página, y tal vez nunca lo habíamos estado. El abogado me guió a través del proceso, explicando lo que necesitaba hacer y qué esperar. Para cuando salí de su oficina, sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. De vuelta en casa, comencé a dar pequeños pasos para prepararme para lo inevitable. Moví algo de dinero a una cuenta separada por si las cosas se ponían feas más tarde. Recorrí la casa y comencé a dividir mentalmente lo que era mío y lo que era de ella. Todavía no toqué sus cosas. Pensé que esperaría hasta que las cosas fueran oficiales. Pero en mi mente, ya estaba haciendo planes de cómo se vería la casa sin ella. Los días se convirtieron en semanas y comencé a acostumbrarme al silencio. No era tan malo como pensé que sería. De hecho, se sentía bastante pacífico. Había pasado casi un mes exacto desde el día en que Laura decidió hacer su gran regreso. No había sabido mucho de ella durante su pequeño experimento con Javier. Los pocos mensajes de texto que envió fueron, en el mejor de los casos, vagos. Espero que estés bien o hablaremos cuando vuelva. Ni siquiera intentó darme actualizaciones o fingir que estaba dividida por su decisión. Era como si ya me hubiera descartado como el plan B. Para este punto, había dejado de importarme. No estaba esperando junto a la puerta, esperando que entrara en razón. No estaba paseándome por la casa preguntándome qué estarían haciendo ella y Javier. Había solicitado el divorcio y mi abogado ya había comenzado a redactar los documentos. En lo que a mí respecta, el matrimonio había terminado. Pero no se lo dije. Todavía no. Cuando entró por la puerta, fue como si nada hubiera cambiado para ella. Llevaba su bolso colgado del hombro, el pelo perfectamente peinado y una mirada de confianza en su rostro, como si acabara de regresar de unas vacaciones y esperara que yo le extendiera la alfombra roja. «Hola», dijo, dejando su bolso junto a la puerta. «Ya volví». Yo estaba sentado en el sofá, cambiando de canal, y apenas levanté la vista. «Bienvenida», dije, manteniendo un tono neutral. Hizo una pausa, como si esperara una reacción mayor. Como no me levanté de un salto ni le pregunté cómo le había ido, se acercó y se sentó en el brazo del sofá. «Deberíamos hablar», dijo, con voz suave y cuidadosa. Apagué la televisión y me giré para mirarla. «De acuerdo», dije, cruzando los brazos. «Habla». Laura sonrió. El tipo de sonrisa que usaba cuando intentaba suavizar las cosas. «He estado pensando mucho», comenzó. «Y me he dado cuenta de algunas cosas sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que quiero». Solo asentí, esperando que continuara. Respiró hondo como si estuviera a punto de dar un discurso conmovedor. «Me importas, Miguel. De verdad. Y creo que podemos superar esto. Creo que podemos reconstruir lo que tenemos». ¿Reconstruir? Lo dijo como si fuera tan simple como arreglar una gotera. No dije nada, solo seguí mirándola, dejando que ella llenara el silencio. Parecía un poco desconcertada por mi falta de respuesta, pero continuó. «Javier es un gran tipo», dijo, y tuve que morderme la lengua para no reírme de la naturalidad con la que lo mencionó. Pero me di cuenta de que no es lo que necesito. Es divertido, claro, pero es inmaduro.
No tiene la estabilidad que tú tienes. Y creo que simplemente me dejé llevar por la emoción del momento. Ahí estaba, su gran revelación. Probó el juguete nuevo y brillante y decidió que le gustaba más el viejo. Ajá, dije, con voz calmada. Laura parpadeó, como si esperara una reacción mayor. Sé que te he hecho daño, dijo, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Pero realmente creo que podemos superar esto. Hemos pasado por mucho juntos, Miguel. Tenemos una historia. Eso no es algo que simplemente se tira a la basura. La dejé terminar, la dejé soltar todas sus líneas cuidadosamente ensayadas sobre el amor, el perdón y empezar de nuevo. Luego, cuando finalmente dejó de hablar, me levanté y caminé hacia la barra de la cocina. Abrí un cajón, saqué la pila de papeles del divorcio que mi abogado me había enviado y los puse sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa vacilando. Papeles de divorcio, dije simplemente. Su rostro se puso pálido. Estás bromeando, dijo, soltando una risa nerviosa. No, dije, apoyándome en la barra con los brazos cruzados. No estoy bromeando. Por un momento, se quedó mirando los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Te vas a divorciar de mí? Sí, dije, con tono firme. No estoy interesado en ser tu segunda opción, Laura. Su expresión cambió de la conmoción a la ira en un instante. Segunda opción, espetó. No se trata de eso. Estaba confundida, Miguel. Necesitaba tiempo para resolver las cosas. Y en el proceso, decidiste probar las aguas con otro hombre, dije, manteniendo la voz calmada. Te fuiste. Abandonaste nuestro matrimonio y ahora vuelves porque no funcionó con él. ¿De verdad crees que voy a aceptarte de vuelta como si nada hubiera pasado? Laura abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo, su cara enrojeciendo. No es así, dijo, con la voz temblorosa. Estaba tratando de hacer lo correcto. No quería quedarme y sentir resentimiento. Se detuvo, sus ojos recorriendo la habitación. Pensaste que podías tenerlo todo, terminé por ella. Se levantó, cruzando los brazos. Estás cometiendo un error, Miguel. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. No, dije con firmeza. No podemos. Tú tomaste tu decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Parecía que estaba a punto de llorar, pero no dejé que eso me conmoviera. Ya había tomado una decisión. El resto de la conversación fue un borrón. Intentó discutir, de culparme para que cambiara de opinión. Mencionó nuestra historia, nuestra casa, incluso la idea de formar una familia algún día, pero nada de eso funcionó. Finalmente, salió furiosa de la casa. Me quedé allí por un momento, mirando el espacio vacío donde había estado, y no sentí nada. Ni tristeza, ni arrepentimiento, ni dudas. Solo alivio. Sabía que no se rendiría fácilmente. Laura no era del tipo que simplemente se aleja de una pelea, especialmente una en la que sentía que estaba perdiendo. Apenas había tenido tiempo de sentarme cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo. Esto no ha terminado. Miré el mensaje por un segundo antes de bloquear mi teléfono y lanzarlo al sofá. Tenía razón. No había terminado. Aún no, pero lo estaría pronto. El par de días siguientes fueron, por decirlo menos, movidos. Laura apareció sin previo aviso la noche siguiente, golpeando la puerta como si intentara derribarla. Miguel, abre la puerta, gritó. La abrí, manteniendo mi expresión neutral. ¿Qué quieres, Laura? Me empujó para pasar, entrando furiosa en la sala como si todavía viviera aquí. Tenemos que hablar, dijo, caminando de un lado a otro. No puedes simplemente solicitar el divorcio sin darme la oportunidad de arreglar las cosas. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Tuviste tu oportunidad, dije con calma. Tomaste tu decisión cuando te fuiste. Eso no es justo, replicó, su voz elevándose. No me fui para terminar nuestro matrimonio. Me fui para aclarar las cosas,
para asegurarme de que no estaba cometiendo un error al quedarme. No pude evitar soltar una risa seca. Y al hacerlo, demostraste que no valorabas lo que teníamos. No se pone a prueba un matrimonio huyendo con otra persona, Laura. Así no es como funciona. Dejó de caminar y se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos por la frustración. Estaba confundida, dijo, con la voz quebrada. No sabía lo que quería, pero ahora lo sé. Nos quiero a nosotros, Miguel. Quiero arreglar esto. Demasiado tarde, dije, con tono firme. No puedes volver ahora solo porque las cosas no funcionaron con Javier. Su rostro se contrajo de ira y me señaló con el dedo. Estás siendo mezquino, espetó. Estás tirando por la borda todo lo que construimos por un solo error. Negué con la cabeza, manteniendo la compostura. No fue un solo error, Laura. Fue una serie de elecciones. Elegiste coquetear con Javier. Elegiste priorizar tus sentimientos por él sobre nuestro matrimonio. Y luego elegiste irte. Esos no fueron accidentes. Fueron decisiones. Abrió la boca para discutir, pero se detuvo, sus hombros cayendo. Por primera vez, parecía derrotada. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó en voz baja. Suspiré, sintiendo una punzada de lástima por ella, incluso después de todo lo que había hecho. Ese ya no es mi problema, dije. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas. El proceso de divorcio avanzó rápidamente después de eso. Laura intentó alargar las cosas al principio, probablemente esperando que cambiara de opinión. Incluso intentó hacerse la víctima con nuestros amigos en común. Mi abogado fue brillante, y la evidencia de que se fue por Javier hizo las cosas bastante sencillas. Intentó argumentar a favor de una pensión compensatoria, alegando que había sacrificado su carrera por el matrimonio, pero el juez no se lo creyó. Al final, llegamos a un acuerdo justo. Ella se quedó con una pequeña cantidad de dinero y algunos de los muebles, pero yo conservé la casa y la mayoría de mis ahorros. La audiencia final fue agridulce. Sentado en esa sala del tribunal firmando los papeles que pondrían fin oficialmente a nuestro matrimonio, se sintió surrealista. Después de la audiencia, se me acercó en el pasillo. Miguel, dijo en voz baja. Siento todo lo que pasó. La miré, tratando de ver a la persona de la que me enamoré hace tantos años. Pero todo lo que vi fue a alguien a quien solía conocer. Lo sé, dije. Pero lo siento, no arregla esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas e intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Cuídate, Laura, dije, dándome la vuelta y alejándome. De vez en cuando, oía cosas sobre Laura. Aparentemente, Javier había pasado a otra persona poco después de que ella volviera conmigo. Ella vivía con un pariente, tratando de averiguar sus próximos pasos. No sentí ninguna satisfacción al escuchar sobre sus dificultades, pero tampoco sentí lástima por ella. Un día me la encontré en el supermercado. Nos miramos por un breve momento y pude ver la culpa escrita en todo su rostro. Me saludó con un pequeño gesto incómodo, pero yo solo asentí y pasé de largo. No quedaba nada que decir. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé las cosas. Laura pensó que podía tenerlo todo. Pero la vida no funciona así. He aprendido mucho sobre mí mismo en este proceso. Ahora sé que merezco a alguien que me valore, alguien que no me vea como una opción de respaldo. Y si esa persona está ahí fuera, genial. Si no, también está bien. Por ahora, solo estoy enfocado en reconstruir mi vida, en mis propios términos. El experimento de Laura con Javier pudo haber sido su idea de encontrar claridad, pero para mí, fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba.